Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hermosa mañana. Ha sido un hermoso tiempo delante de la presencia del Señor. Y quiero pedirles que mantengan sus Biblias abiertas en el libro de Job, en el capítulo 19, que es el que acabamos de leer en nuestra lectura devocional. Quiero pedirles también que inclinen su rostro para ponernos en manos de nuestro Dios y que sea su palabra la que sea hablada, la que nuestro corazón reciba, y que en nosotros esté el deseo de cumplir la voluntad que Dios tiene para nosotros a través de esta palabra. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, ¿cómo te damos gracias, Señor, por tu bondad, por todos estos días, Padre, en los cuales la tierra se ha visto azotada, Padre, y tú nos has guardado? Ha habido sufrimiento, Señor, probablemente ha habido escasez. Tal vez, Señor, la enfermedad haya llegado a nuestras familias, tal vez haya habido decesos, Padre, o nuestra esperanza simple y sencillamente parece disminuir con el paso del tiempo. Señor, pero en esta mañana, Padre, queremos aferrarnos a esa palabra que dice que tu brazo no se ha cansado de salvar. Queremos, Padre, mediante el estudio de tu palabra, reconocernos a nosotros mismos, alimentarnos, Señor, pero sobre todo en ese reconocimiento entender qué tan lejanos o cercanos estamos del trato que tú anhelas tener con nosotros. Señor, en este momento, Padre, te pido que tu Espíritu Santo descienda sobre cada hogar, sobre cada persona, Señor, que saques pan de tu Torah, que saques pan de tu palabra, Señor, que saques pan espiritual, Señor, porque lo necesitamos, porque estamos abatidos, Señor, pero los que esperan en ti, dice tu palabra, que renovarán sus fuerzas. En este momento, Señor, te pedimos que tú nos renueves, que tú renueves no solo nuestras fuerzas, sino nuestro entendimiento, y que podamos llegar a comprender, Padre, la altura de pensamiento que tú quieres que tengamos, Señor, en esta mañana. Que podamos corregir, Padre, nuestra actitud y aprender a ver en Job, Señor, un reflejo de nosotros mismos, hasta dónde estamos dando, Señor, la medida y cuánto más nos falta para alcanzarla, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, antes de empezar quisiera decirle a las personas que nos están viendo que, a los maestros de escuela dominical, que queremos tener una pequeña reunión virtual hoy a las 3 de la tarde. Yo les estaré pasando el link. Han habido algunos cambios acerca de los materiales que vamos a usar y esas cosas, pero estaremos hablándolo brevemente en la tarde, solamente para notificarles las decisiones que vamos a tomar en cuanto a los nuevos materiales. Hermano, si usted no es parte del equipo de maestros de escuela dominical, pero le gustaría participar, estamos totalmente abiertos. Acérquese conmigo, acérquese con el pastor, y qué placer nos daría verlo poner sus dones y talentos a los pies de nuestro Señor Jesucristo para edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Los espero, les estaré mandando el link un poco más tarde. Y pues bueno, en esta mañana estamos viendo el libro de Job. Y al estudiarlo yo esta semana pensaba en tantas y tantas situaciones que han venido ocurriendo. Yo creo que de por sí teníamos ya todos un vicio con las redes sociales, pero este distanciamiento social nos obliga a prácticamente estar conectados en redes con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestros estudios, y en redes pasan muchas cosas. Estaremos hablando de eso un poco más adelante, pero bueno, déjenme les doy un poco de historia del libro de Job. A mí me gustan mucho esos datos
la traducción en inglés son datos divertidos, pero no creo que sean datos divertidos, sino esos pequeños datos que van enriqueciendo la historia, que van enriqueciendo lo que nosotros estudiamos. Estuve investigando y hay varias teorías acerca de Job. Hay quienes piensan, incluso dentro del judaísmo, también estudiando a grandes intérpretes de la Biblia dentro del cristianismo, del evangelio, que piensan que Job solamente es como una figura literaria que realmente no existió y que está ahí para hacernos entender como una fábula el sufrimiento del justo, que el justo también sufre, que el justo no está ajeno al dolor. Hay otros que se inclinan a decir que Job es un contemporáneo de Abraham, no necesariamente de la misma edad que Abraham, sino que compartieron espacio en este mundo, como más o menos usted con sus abuelos, ¿verdad? Que ustedes eran jóvenes, niños, y sus abuelos ya eran adultos, algo así, en ese tipo de relación, no cercana, pero en cuanto al tiempo que se compartió, repito, y hay incluso quienes dicen que es mucho después, que Job, de hecho, juntamente con Jetro, el suegro de Moisés, formaban parte del grupo de consejeros del faraón. Cada postura tiene sus puntos de vista muy interesantes, nosotros no lo sabemos, pero la que tiene más peso es la que dice que Job era un contemporáneo de Abraham. Si nosotros nos inclináramos por esta postura, vamos a partir de aquí a suponer que así es, ¿no? Entonces, es muy interesante si nosotros comparamos o si nosotros pensamos cómo la luz de Dios puede llegar a la vida de un hombre completamente ajeno al pueblo de Dios. Job no tenía 10 mandamientos, Job, Dios no se le había aparecido de una manera fantástica como al pueblo de Israel se le manifestó muchas veces. Job era alguien que simplemente un día decidió seguir a Dios. Y ¿sabe algo? Yo me inclino también por esta postura de las muchas que leí, esas son las 3 principales, pero a mí me llama mucho la atención pensar cómo es que en un mundo tan perdido, en un mundo tan cruel, en un mundo completamente decidido a ignorar a Dios, hombres como Job llegan a conocerlo e incluso se les identifica como justos. Nosotros, para eso es necesario que hablemos de Abraham. Nosotros, si no hemos profundizado en el estudio de la palabra, si no hemos tomado la Biblia por nosotros mismos, y nos quedamos con lo que escuchamos en las clases de escuela dominical o en los pastores, recordemos que ellos son solamente guías, pero el crecimiento nosotros lo buscamos y nos aferramos a la palabra de Dios y estudiamos y buscamos de su espíritu para que nos revele al leer. Nosotros entenderíamos que Abraham es el padre de la fe por muchas más razones que solamente haber salido de su tierra cuando Dios le mandó, e incluso por mucho más que haber obedecido a Dios al ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. La tradición judía, que es la que narra la historia de Abraham, cuenta que, eso ya nos lo ha dicho nuestro pastor en nuestros estudios de los miércoles, que Abraham era hijo de uno de los principales fabricantes de ídolos. Incluso se dice que su padre era el que le suministraba ídolos a Nimrod, que era el que había organizado lo de la Torre de Babel.
Recuerden que esa gente vivía mucho tiempo y estaban todos por la misma región, entonces se iban conociendo, y Abraham era un hombre rico, pero esa riqueza venía definitivamente de la venta de ídolos. La tradición judía marca que Abraham, como muchos de nosotros, como muy seguramente usted le pasó al acercarse a Dios, él empezó a pensar por sí mismo y a decir: es que este mundo tan perfecto, es que este cuerpo que funciona de una manera tan perfecta, es que estas maravillas, es que este orden definitivamente no pueden venir de la autoría de un ídolo. Tiene que haber algo más, tiene que haber una fuerza más, y esas preguntas lo fueron llevando a preguntas más profundas. ¿Qué pasa cuando la gente se muere? ¿Hay algo más? O sea, el hombre había decidido completamente ignorar a Dios, aunque habían pasado poco tiempo relativamente después del diluvio. Se dice que Noé muere cuando Abraham es un muchacho de unos 10 o 15 años. Entonces la tierra se vuelve a poblar y la gente empieza otra vez a vivir como ellos quieren, y aparece uno de los pasajes más hermosos en toda la Biblia, cuando Dios dice: no contenderá mi corazón con el hombre, porque definitivamente él es polvo. Y eso toca mi corazón, porque es Dios diciendo: no voy a destruirlos más, no voy a estar peleando en el sentido de insistir más, porque él es polvo, él es carne, su corazón de continuo es hacer el mal. Y entonces Dios comienza a buscar un justo, alguien que tenga una mente elevada y que entienda, en este caso, que la idolatría es como un círculo vicioso y no una espiral ascendente que lo lleve a conocer a Dios. Y Abraham, su gran mérito es que él, por su propio pensamiento, comienza a hacerse esas preguntas, y Dios comienza a responderle y a manifestársele. La hermana que me ha ministrado mucho tiempo, yo he hablado algunas veces de ella, es una anciana, se llama Estela Islas, es una anciana ya como de más de 80 años, pero cuando ella nos cuenta cómo fue que ella habló con Dios la primera vez en su vida, a pesar de venir de un hogar cristiano, dice ella: estábamos en un día de campo, su papá trabajaba en Nuevo Laredo y ella ahí vivía. Dice, y había mucha gente, y yo estaba con mis hermanos jugando, y me acuerdo de mi mamá haciendo una ensalada de papa, y yo corría por el campo, corría, hasta que me quedé ligeramente alejada del resto, y yo veía el cielo, y veía el río, y veía los árboles. Dice que ella tenía 5 o 6 años, y que le preguntó a Dios: Dios, ¿eres tú Dios? ¿Tú eres el que hiciste todo eso? Y ella dice, y Dios me contestó, yo lo escuché, sí, yo lo hice para ti, yo lo hice para ustedes. Y entonces ella dice: Dios, si tú eres, abre el cielo y que me dé un rayo del sol a mí. Dice, y en eso yo vi que las nubes comenzaron a abrirse y que el sol daba donde yo estaba, y sentí un calor tan bonito, y desde ahí ella aprendió a comunicarse con Dios y ha sido una mujer de Dios toda su vida. Y yo pienso que algo así sucedió con Abraham. De tal manera que, aunque nosotros tenemos registrado en nuestra palabra que las leyes y los mandamientos y todo eso se le da Dios a Moisés y Moisés al pueblo, la verdad es que Dios comienza a hablarle a Abraham y a mostrarle todas estas cosas. Abraham, nosotros solamente tenemos esa visión de él, pero recientemente, digo recientemente en un sentido figurado, ya la Biblia estaba hecha y completa. Se encontraron en excavaciones en aquellos territorios rollos escritos por Abraham, de donde había profecía, donde había
oraciones, donde había sacrificios, como si él llevara un diario. Incluso Moisés llevaba también su propio diario, porque él era donde iba escribiendo todo lo que pasaba con el pueblo. Y esos documentos están ahora, pues obviamente, en poder del pueblo de Israel. Y entendemos por qué Abraham era como un profeta, sacerdote y rey. Su testimonio alrededor de las naciones donde él habitaba era importante. Él no tenía un ejército, no había una protección política. Sin embargo, los príncipes y los reyes de aquel tiempo lo reconocían como un príncipe de Dios. Y es aquí donde entra Job, porque imaginemos que un testimonio de un hombre como Abraham definitivamente debió de haber impactado a mucha gente. Si sus propios errores, cuando él va a Egipto y tiene esos ires y venires con Sara, eres mi hermana, no eres, y el faraón, ¿por qué nos hiciste esto? Toma tu... O sea, si eso impactaba a las naciones, porque dice la Biblia que se enfermaban o que el faraón tenía sueños o lo que sea, imagínense su testimonio bueno. Entonces, en uno de los documentos que leí dice que Job practicaba lo que se le conocía como la religión abrahámica. Abraham fue un ente de cambio para todo un tiempo, en una sociedad que deliberadamente había escogido ignorar a Dios. Y Job, que sea descrito en la palabra de Dios por un hombre justo, definitivamente, si nosotros, repito, nos apegamos a esta teoría de que fueron contemporáneos, debió de haber visto en Abraham, o debió de haber escuchado, o debió de haber, no sé, cómo se esparcían las noticias tan rápido en aquellos años, no sé, porque dice que es, bueno, aunque eran de la misma región, pero Abraham vivía separado cuando él decide salir, que Job era justo, y que él todos los días ofrecía holocausto al Señor en las mañanas por él y por si alguno de sus hijos hubiera pecado. Tenía 10 hijos. Y nosotros sabemos la historia, que era un hombre próspero. Se nos da la cantidad de animales que tiene y el tipo de animales, y prácticamente pudiéramos decir que Job tiene la vida resuelta, y Job busca a Dios según él cree, y como muchos hemos creído, en un estado de comodidad que nos da la seguridad económica o la seguridad de nuestra familia. Cuando vemos que todo está bien, decimos, definitivamente Dios es bueno. Job no era una persona que pudiera llegar a decir, como Nabucodonosor, ¿no? Todo esto lo logré por mi esfuerzo, mi trabajo. No, Job estaba centrado en que eso era solamente fruto de la misericordia de Dios. Él sabía que no necesariamente tenía que ser el mejor, pero se esforzaba por agradar a Dios, y su testimonio también impactaba a otros. Pero entrando ya en materia, quiero que vayamos a Job 1:8. Vamos a estar tomando diferentes porciones del libro de Job. Y voy a leer cómo es que era Job antes de la prueba. Ya dimos un preámbulo, ya dijimos que aparece tanto en la historia judía como en nuestras Biblias, que el cristianismo y el pueblo de Dios tienen un concepto de Job como un varón justo, un varón alto, pero vamos a ver cómo era él antes de la prueba. Y el 1:8 dice de la siguiente manera:
Y el Señor dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ningún otro como él sobre la tierra. Es un hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto pareciera que nos da la impresión, si lo vemos rápidamente, o si tal vez usted es la primera vez que estudia este libro, que Dios y el oponente están como que compitiendo. Mira, yo tengo este hijo más bueno, pues sí, pero si le quitas todo lo que tiene, de seguro te va a fallar. Y la verdad es que no es así. Ciertamente el Nuevo Testamento nos dice que el oponente nos está acusando todo el tiempo, pero que nosotros tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Y aunque en ese tiempo el Señor Jesús no había venido y no había salvación, solamente había el ser justo, no el ser salvo. Nosotros somos salvos y aparte buscamos ser justos, pero esa gente no tenía esa bendición y esa oportunidad. Entonces nosotros podemos ver aquí a un Dios feliz de tener la obediencia y la devoción de Job. Dios completamente sabía que Job no estaba en su nivel más alto espiritual, no porque Job fuera malo, sino porque nosotros creemos en una santidad progresiva. Nosotros creemos que conforme vamos avanzando en esta vida, nosotros vamos encontrándonos más con Dios y vamos perfeccionando nuestra conducta, nuestra espiritualidad, nuestro testimonio. Y Dios sabe que Job le falta, pero con lo que hace Job alegra el corazón de Dios. Y no nada más Job, lo vemos en David, lo vemos en Noé, lo vemos en Moisés, lo vemos en muchos hombres de la Biblia que aparecen ahí con un buen testimonio, pero hay todavía un área de oportunidad que Dios conoce, pero que sin embargo Dios les ama y los orilla a perfeccionar hasta, como diría Pablo, alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo. Entonces, hemos de saber, hermanos, que en el mundo espiritual somos acusados constantemente. Incluso Job, que no tenía una falta, Satanás busca de qué acusarlo, de manera que se le otorgue el permiso de tocar su vida. Y mientras Dios puede expresarse de nosotros de la mejor manera, como lo hizo con muchos de sus hombres, David, un hombre conforme al corazón de Dios, Moisés, el hombre más manso de la tierra, ¿qué dirá el Señor de nosotros? Por eso cuando nosotros lleguemos a su presencia, dice el libro de Apocalipsis que nos va a dar un nombre nuevo. Él tiene una característica de nosotros que le encanta, que le gusta resaltar, y sabe que hay más cosas en derredor nuestro que no hemos alcanzado, pero Él está enamorado de eso y busca que nos perfeccionemos. Entonces cuando el oponente le dice, pues si le quitas todo lo que tiene, te aseguro que te va a fallar. Entonces dice, Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? ¿Cómo es que Satanás sabía esto? Simple y sencillamente porque Satanás había buscado entrar en el ámbito de Job. Esto nos hace pensar que esa valla no está solamente alrededor de Job, sino que nosotros estamos protegidos por muros de protección y de fuego, por ángeles, por la mano protectora del Señor constantemente. Que si bien ahora que lo vemos, yo me sorprendo de todo lo que el Señor nos cuida, de todo lo que el Señor nos guarda, y cuando lo pensamos y lo reflexionamos, es verdaderamente Dios ha tenido
misericordia con nosotros. Y entonces Dios le dice, muy bien, le dice el oponente, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Entonces el Señor dijo a Satanás, todo lo que él tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. No es que Dios esté siendo como los dioses de las mitologías que conocemos, que son dioses vengativos, que son dioses que ponen en juego la vida de los hombres. El Señor definitivamente confiaba en Job. El Señor estaba ansioso de saber qué había en el corazón de Job y qué actitud iba a tomar Job en medio de esta prueba. Y les repito, hermanos, no fue con el único con el que Job no fue el único hombre que fue llevado bruscamente por la fe a una situación choqueante. Yo no me puedo imaginar el sentir de Abraham cuando Dios le dice, quiero que me entregues a tu hijo, al único. Y cómo Abraham no cuestiona, sino que él mismo, conforme a lo que conoce de Dios, empieza a armar posibilidades. En ningún momento Abraham dice, uy, pero ¿para qué me lo dabas? Entonces, pues, ¿de qué se trata esto? Yo con el hijo y tú me lo quitas. No, dice Hebreos que Job pensó que Dios era incluso capaz de resucitar a Isaac de los muertos, de darle otro hijo, y eso solamente se puede llegar a través de la prueba. Si Abraham no hubiera batallado tanto tiempo pues no en concebir a Isaac, porque nosotros sabemos que la vida la da el Señor, pero en el momento de la vejez, cuando ya es imposible concebir, Dios hace todo posible y eso queda marcado en el corazón de Abraham y él dice, sí, tal vez Dios me pueda dar otro hijo. Eso no quitaba su dolor, eso no quitaba su no sé, desencaje mental, como de que, a ver, ¿cómo vamos a manejar esto si tú eres un Dios de vida, si a ti no te gustan los sacrificios humanos? Yo te conozco, tú eres incapaz de pedirme algo así. Pero Abraham no se pone a hacer eso, sino que él empieza a pensar todas las opciones que Dios puede hacer. Incluso la opción que sucede, Abraham no la piensa, que es que el ángel lo detenga. Cuando David peca con el censo y Dios trata con él y le dice, muy bien, David, esto yo no te lo pedí, pero bueno, vamos a ver, o sea, que Dios se ponga a hablar con nosotros de manera que escoge tú qué quieres, caer 3 meses en manos de tus enemigos, que tus enemigos te persigan a ti y a tu familia por 3 meses, o que yo hiera al pueblo por 3 días. Y que David diga, prefiero caer en manos del Señor, porque el Señor posiblemente tenga misericordia de mí, pero definitivamente mis enemigos no van a tener misericordia de mí. Ellos es lo que están esperando. Esa es la fe que para cuando tú llegas a la prueba máxima, ya la fuiste escalando de poco a poco, con situaciones, con momentos pequeñitos o grandes de victoria, pero siempre va a haber un momento en nuestras vidas en que la fe revienta y es como una explosión que sale de nosotros en adoración a Dios, aun cuando las cosas se tornan completamente increíbles para nosotros. Entonces, bueno, no había otro como Job en la tierra, y la palabra del Señor lo destaca como una de las 3 columnas de la historia en cuanto a personas justas, como lo es Noé, Daniel y Job. Después dice, ¿por qué entonces tuvo que sufrir precisamente este hombre justo y temeroso de Dios como pocos una prueba tan difícil? Esto es lo que yo encontré. Muchos pequeños y grandes Job luchan con esta pregunta. Hay que decir al respecto que la prueba de Job
no era para nada una especie de castigo por causa de sus pecados, ya que estaba demasiado firme y fielmente a su Señor. Recordemos que cuando Dios da las leyes, en muchas ocasiones les dice al pueblo que si ellos deciden desobedecer, van a sufrir, y que incluso sus hijos van a sufrir, que por sus generaciones el Señor va a estar lejos de ellos. Incluso hay partes que hablan de esterilidad, de defectos de nacimiento, y para cuando llega el Señor Jesús, nosotros recordamos esa historia del ciego cuando le preguntan, ¿quién pecó para que él esté ciego? ¿Este o sus padres? Y Jesús da la respuesta más sanadora a los corazones y dice, ni él pecó ni sus padres. Esta situación es para que la gloria de Dios sea manifestada. Ciertamente, gran parte de las leyes de Dios se nos hacen como muy, ¿cómo se dice?, llevadas al extremo, pero muchas de esas leyes son meramente preventivas. Yo hablaba con los jóvenes en alguna ocasión cuando teníamos la clase de escuela dominical y hablábamos acerca de esa ley, de cuando un muchacho era un hijo desobediente, contumaz y rebelde, dice la palabra, que entonces se le tenía que apedrear. Y a nosotros se nos figura, porque vemos a nuestros hijos y cuando tienen sus días contumaces y rebeldes, no sé cómo se diga, contumaces, decimos, no hombre, ya me lo hubieran apedreado 3 veces, 10 veces, no sé. Pero aunque es un castigo muy extremo, yo me puse a investigar y en Israel lo tienen como la ley que nunca fue aplicada, porque tenía que cubrir ciertos rubros. El primero de ellos, creo yo se los he dicho, que el chico tenía que ser menor de 11 años y medio, porque a los 12 años ya hacen su bar mitzvah y se les considera adultos. Entonces tenía que ser un hijo menor, porque de los 12 en adelante él iba a tener que responder por sí mismo. Si hacía una falta, tenía que haber sido sorprendido en la falta con 2 o más testigos, tenía que ser tenía que tener esa edad, y una ley, un rubro de esa ley que prácticamente a mí se me hace como eso, que los padres tenían que tener un sospechoso parecido entre ellos. O sea, como que es una trampita ahí que dice Dios, mira, te estoy dando chance. Entonces los padres se preocupaban tanto por educar a sus hijos, que sus hijos fueran buenos, porque de todas maneras, si ese chico era sorprendido en un acto de robo, de asesinato, de violación, tantas cosas que vemos que los preadolescentes son capaces de hacer hoy día, cuando cumpliera los 12 años, de todas maneras iba a terminar apedreado y muerto, porque eran los castigos para esas faltas. Entonces vemos cómo es un castigo meramente preventivo. Y en el caso de Job podemos decir que es algo similar desde el punto en que no era que Job se estuviera portando mal, no era que Job estuviera fallándole a Dios o tuviera algún pecado oculto, sino que eso pasó únicamente para que Job conociera más de cerca a Dios. ¿Por qué somos nosotros sometidos a pruebas? ¿Por qué Job es sometido a prueba? Dice aquí, para que la aseveración de Satanás ante el trono de Dios, de que en realidad no eres sincero en tu entrega, se revele como mentira. Se trata de la honra del Señor. Por esto, Job es un libro de sabiduría, porque ¿qué pensamiento hay más alto que el del Señor? El Señor que conoce los corazones, el Señor que sabe qué es lo que hay en nosotros, no es que Él lo pruebe deliberadamente como nosotros hacemos con nuestros hijos o con nuestra pareja. El Señor es bueno y nunca haría algo para lastimarnos. Esto va más allá. Esto va incluso a favor de nuestro propio beneficio. Y vamos a ver
cómo es que Job se beneficia de toda esta situación. Entonces, los primeros en faltar, la inmensa pérdida de Job, seguimos en el capítulo 1, los invito a ir al versículo 13, del 13 al 17. Y voy a dar lectura, y dice así: y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, vino un mensajero a Job y le dijo: los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. Solo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas. O sea, Dios no pudo haber sido, pero como cayó del cielo, pues ellos entienden que es de Dios. Como toda cosa mala que pasa en el mundo, aún en nuestros días, fue Dios. Es que Dios lo mandó, es que Dios así quiso. Sí, es cierto, sucede por la voluntad de Dios, pero no necesariamente es que esa sea la voluntad de Dios. Dios permite que suceda, pero no es que Dios esté buscando que eso suceda. Y quemó las ovejas y a los criados y los consumió. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: los caldeos formaron 3 cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada. Solo yo escapé para contárselo a usted. Mientras estaba hablando, vino otro y dijo: sus hijos y sus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor. Entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, y esta cayó sobre los jóvenes y murieron. Solo yo escapé para contárselo a usted. Ahora, con la pandemia, que hemos visto tantos negocios acabados, empresas grandes como Chuck E. Cheese aquí en Monterrey, en Estados Unidos tiendas como Sears o Victoria's Secret están cerrando almacenes enteros. Vemos, eso es en las empresas grandes, vemos empresas pequeñas, y yo estoy segura que la pérdida de Job, además de ser completa y total, Job era tan justo que muy probablemente, si hubiera sido, o sea, yo creo a Job capaz de haber indemnizado a las familias de sus trabajadores, y eso implica también un gasto muy grande. Yo no sé, hermano, cuál haya sido la mayor prueba que usted ha tenido en su vida hasta el día de hoy, pero que se te caiga la economía y que tu descendencia acabe todo en el mismo día, yo creo que por mucho menos de eso nuestro corazón desfallece y nuestra boca habla reclamos al Señor. Por mucho menos de eso, por mucho menos. Eso habla de la madurez espiritual que tenemos. Piense usted en su peor día en el trabajo, piense en su peor día en la escuela, piense y recuerde cuál fue su actitud hacia Dios. Cuando usted más se esforzó, cuando la cosa no se dio, cuando todo iba bien y no tenía por qué estar mal, cuando el negocio estaba en el tope, usted ya estaba ganando lo invertido, cuando su familia estaba completa y correcta, cuando la vida parecía ir bien y de pronto se cae. Definitivamente, lo que Job estaba viviendo era algo muy difícil de asimilar. Una sola muerte es difícil de asimilar. Una situación como la que nosotros estamos viviendo a nivel mundial ahora es muy difícil de asimilar. Y yo no puedo imaginarme el corazón de Job en ese momento y ver qué iba a pasar con su propia familia y con la familia de sus trabajadores, y que ya no había materia prima para sembrar, para trabajar, para lo que fuera que él se dedicara, y comienza ahí a empezar, o sea, apenas ahí comienza
toda esta pesadilla que se le viene a Job, pero Job se mantiene firme. Vamos a ver qué es la respuesta de Job. Cuando los ataúdes fueron bajados a la tumba recién excavada, Job se postró en tierra, adoró y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros sabemos qué es lo que pasa después, pero Job no sabía. Ese es un dato que siempre me gusta remarcar, porque nosotros lo vemos como algo muy épico, como si Abraham supiera que el ángel iba a detener el sacrificio, como si David supiera, pero no, la verdad es que ellos estaban enteramente por fe en ese momento en la tierra, y con todo lo que Job está sufriendo, piense usted en la muerte más reciente, cuánto se tardó en superarlo, en qué momento le llegó, si Dios tuvo gracia con su familia y le mostró que eso iba a suceder, porque Dios avisa, porque Dios dice: prepárate, cuenta tus días, pon en orden tu casa. Pero a Job no hubo con Job nada de eso, nada, ninguna consideración. Y en medio de todo eso apenas va la primera y Job dice: Él dio, Él quitó, sea su nombre bendito. ¿Qué tan difícil habrá sido para Job levantar todo lo que él tenía? Seguramente fue difícil, pero él vio la mano de Dios proveer, de tal manera que él puede decir: si Él me lo dio, Él me lo puede quitar, Él no quiere nada malo para mí y me puede dar otra cosa. Hasta ahí vamos bien. Vamos a los versículos 20, 21, ahí mismo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra adoró. No adoró feliz, no adoró con una fe, ¿cómo pudiéramos decir? Una fe fanática, diciendo: ay, no importa, Dios me va a dar algo. No, Job está sufriendo y entonces dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Yo me imagino que el oponente estaba que hervía porque pues le tupió con todo y todavía no pasó nada. La siguiente pérdida es el matrimonio de Job. Muchos de nosotros, hermanos, cuando leemos el libro de Job, pensamos que su mujer fue realmente una mujer mala al decirle a Job: maldice a Dios y muérete. Pero yo creo que deberíamos de ponernos en el lugar de esa mujer, y después de perder a nuestros hijos, no sé si a usted le haya tocado perder un hijo, pero no hay un nombre para una pérdida tal, no hay un consuelo, y es completamente antinatural y es un dolor muy profundo. Y podemos juzgar, que es la parte final a la que me voy a dirigir, podemos juzgar a esta mujer como una mujer que pues bueno, se le hizo fácil, ni aguantó nada, pero esa mujer estaba realmente sufriendo, y por mucho menos de eso todos nosotros hemos hablado mal con Dios, por mucho menos de eso nosotros le hemos reclamado, por mucho menos de eso nosotros hemos tomado una mala actitud ante la prueba. Y Job le dice: has hablado como una mujer necia. Pero ella está viendo a su esposo prácticamente sentado en basura, enfermo. No me imagino el dolor de esa mujer. Y sabe, hermano, cuando nosotros estamos en eso, no me quiero detener tanto, porque bueno, perder un matrimonio es algo muy muy difícil, muy muy difícil. Solamente las personas que estamos casadas entendemos lo que se vive adentro de nuestras casas, y aunque afuera podamos dar una buena impresión,
cuando nuestro matrimonio se viene abajo, las posturas que tomamos muchas veces son querer en nuestras propias fuerzas hacer que eso funcione, querer en nuestras propias fuerzas que la otra persona se dé cuenta de su error de una manera suave, de una manera sutil, porque le amamos, y nosotros vemos cómo esa persona es tan necia a no querer, y llegar a pedir ayuda pudiera convertirse en algo muy difícil, porque tendríamos que exponernos a nosotros mismos, y a nadie le gusta eso. A Job debió de haberle dado mucha vergüenza que su esposa lo viera en esa situación. A Job debió de haberle dado mucha pena no tener ni siquiera con qué consolar a su mujer. ¿Cuántas parejas tienen una pérdida y deciden irse de vacaciones o tomarse un día libre? Job no tenía nada que ofrecer. Los que se le murieron, pero no podía ni siquiera con la que le quedaba viva. Y entonces esa mujer toma la decisión de irse. Según los autores, ella se va, otros no especifican bien qué pasa con ella, pero es una vergüenza muy grande la situación matrimonial cuando llega al fin en el caso de Job. Muchos matrimonios están mal, muchos, en nuestras iglesias, en la iglesia evangélica en general, y no piden ayuda porque les da vergüenza, y cuando se separan mal les da vergüenza no haber sabido cómo manejar la situación. Entonces Job está realmente avergonzado, apenado, abatido, pero con todo y esto, él se aferra al Señor. Hay otro pasaje, lo perdí, donde cambié de hoja, donde Job dice: me puede faltar todo, pero el Señor está conmigo. Quiero que terminemos con la maravillosa participación. Esta es la cereza del pastel. Esto es aquí lo que yo digo, no, bueno, todos alguna vez, ahorita nos queremos acomodar en el papel de Job. Todos hemos sufrido, este es el momento de llorar, pero yo creo que lo que más hemos sido, si pudiéramos escoger un papel en esta obra de la vida de Job, serían los amigos de Job. Todos hemos sido ese amigo, esa persona que ve desde afuera el problema, que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando, a la que Dios no le ha revelado nada, pero tiene que dar su opinión. Entonces, eso se maneja en el mundo, eso tristemente también se maneja en la iglesia. Así que vamos a ver cómo es que los amigos de Job vienen y arremeten con todo para Job. La mujer de Job se acaba de ir. Pudiéramos nosotros pensar que una mujer siempre espiritualmente es más prevaleciente, que la mujer es la que lucha, que la mujer es la que aguanta, que la mujer... Pero desde ese tiempo de la historia ya vemos que las mujeres también rajan. Entonces, pues bueno, siempre en el matrimonio hay uno que está más fuerte en su fe, y en este caso pues no fue la mujer de Job. Pero entonces llegan sus amigos. Job había perdido su buena reputación, y entonces llegan los amigos a decirle. Antes de esto este es el pasaje que quiero decir. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Pero después de todo, de que todo se derrumbó encima de él, la opinión general de la gente se volvió contra él. Comenzó la conocida campaña de los cuchicheos, y la gente se decía: algo no anda bien en la vida de este hombre. Con esto quiero terminar. Los capítulos donde los amigos de Job hablan son capítulos largos, son capítulos muy, muy, muy bonitos.
No quiero demeritar el consejo de los amigos de Job. Permítame contarle alguna anécdota. Cuando yo era una adolescente, estaba una vez sentada en las bancas de mero atrás de la primera iglesia, que era donde asistíamos. Y estaba yo, no tenía una mala actitud, había alabado, estaba sentada solamente atrás. Creo que estaba un poco enferma, ese día me sentía mal y como a mí me regañan si ando entrando y saliendo, pues me senté atrás para salirme a sonar la nariz. Me acuerdo que hacía mucho frío y entonces llegó un muchacho. Si yo tenía menos de 15 años, ese muchacho tenía menos de 20 y me dijo, me abrazó, era mi maestro de jóvenes. Y me dijo, lee Job 11, los versículos del 13 al 17, se los voy a leer ahora. Si diriges bien tu corazón y extiendes a él tu mano, si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti, y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás, porque olvidarás tu aflicción, como aguas que han pasado la recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía, y hasta la oscuridad será como la mañana. Entonces confiarás porque hay esperanza, mirarás alrededor y te acostarás seguro. Esto viene en Job, es uno de los consejos de Job. Yo me acuerdo que eso tocó tanto mi corazón, por eso yo recalco que es muy importante que los muchachos sepan palabra. Él solamente me vio ahí y se acercó a mi oído y me dijo, lee Job 11 del 13 al 18. Que yo empecé a llorar tanto y estaba bien en mi relación con Dios y lloraba y no quería pasar al altar porque estaba el mensaje y yo andaba muy mal de mi alergia y llorando fluía más mi nariz y me quedé atrás y llegaron varios chicos a orar por mí y eso tocó mi corazón completamente y ese pasaje ha sido para mí un recuerdo en los momentos más difíciles de mi vida y me ha aferrado a él. Esto lo digo para no demeritar el consejo de los amigos de Job, el que nosotros abramos la palabra y cuando el Señor nos lleva en su espíritu a leerla y a interpretarla y que sea bálsamo para nuestras vidas. Eso nosotros lo sabemos y nos queda claro. Yo a lo que me quiero referir es a la actitud y al propósito del corazón de los amigos de Job. Si ustedes leen los capítulos, hermanos, los consejos son realmente buenos. Ninguno le aconseja mal. Unos le dicen que él tenía algo mal, otros le dicen que a lo mejor los hijos hicieron algo mal, otros le dicen que seguramente había un pecado oculto. Y Job se defiende y dice, yo estoy bien. Esta semana salió un video muy popular en Facebook de las dos niñas del pastel. ¿Lo vieron? Ese video donde las niñas son hermanitas y se están agarrando, una le sopla el pastel y el otro. Bueno, han salido, todo el mundo se volvió terapeuta, especialista en niños, todo el mundo empezó a dar su consejo, están malcriadas, los papás porque permiten, o sea, todo el mundo opinó sin saber. Eso ocurrió en Brasil. Y en México todos, así como todos somos directores técnicos cuando juega la selección y somos especialistas políticos cuando falla el presidente. Y sabe algo, hermano, dar un consejo fuera de la voluntad de Dios es pecado. Sépalo para cuando aconseje a alguien, sépalo para cuando aconseje a sus propios hijos, incluso cuando ellos vengan y le digan, papá, mamá, ¿qué carrera me recomiendas? ¿Qué propósito tiene Dios para ti? ¿A qué tú eres llamado? Busca la voluntad de Dios, porque si usted le aconseja, no, pues es que esta no deja dinero, es que de esta te vas a morir de hambre, es que mejor aquella porque con esa te va mejor. Usted está sacando del propósito de Dios a sus hijos. Para eso el Espíritu Santo da don de ciencia, don de discernimiento, don de sabiduría. Si a usted le gusta aconsejar, si a usted le gusta ayudar, si en su corazón hay misericordia cuando ve a la gente sufriendo y quiere consolarle, pídale a Dios sabiduría y sus dones, porque si usted aconseja por su carne, por más bonito que sea el consejo como el de los amigos de Job, hermano, usted está pecando. Usted no sabe, Dios no le ha revelado,
porque usted tiene que tener los dones para que Dios le revele. Usted no sabe en lo que se mete cuando aconseja y ese consejo no viene de Dios. Maestros de jóvenes, maestros de adultos, maestros de matrimonios, pastores, líderes, psicólogos, consejeros, cualquiera que me esté escuchando. Yo soy psicóloga, amo mi profesión, pero entendí de la manera menos agradable que no tiene las respuestas a todo y que el Señor tiene las respuestas. Mantenerse como Job, firme en su causa y diciendo, es que yo no pequé, es difícil también. En una sociedad como la nuestra que maneja tanto el hacer sentir culpable a otros o el que nosotros culpemos a otros, es muy difícil, es muy difícil mantenerse. Y Job está seguro de lo que él es, de lo que él ha hecho, pero sobre todo de lo que él ha creído. Y con esto quiero terminar. El libro de Job es hermoso, nos detendríamos en muchos pasajes, en muchos puntos, pero pues bueno, ya nuestros hermanos predicadores, cada quien ha dado su punto de vista. Pero le invito al versículo, al capítulo 19, con el versículo 25 al 27. Job está tan seguro de su causa. Mueren sus hijos, se aferra a Dios. Acaba su economía, se aferra a Dios. Su matrimonio fracasa, se aferra a Dios. Viene la gente porque él era conocido y lo apunta y lo juzga y él se aferra a Dios. La enfermedad está todo lo que va, nos brincamos cuando el oponente toca su cuerpo y todas esas cosas que nosotros de la historia ya sabemos, pero lo que yo quiero remarcar aquí es esa dependencia de Job a Dios. Como un niño asustado se aferra a su padre, como un animalito, piense usted en su mascotita chiquita, indefensa, cómo está segura con usted. Y ese es el corazón de Job. Y cuando todo se le viene abajo, y cuando todo está encima de él como una nube grande y él no ve la salida por ningún lado, estas palabras de adoración, yo me imagino que cuando Dios las escucha, su corazón brinca de alegría. Cuando Job dice en el versículo 25, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo y después de deshecha mi piel, aún en mi carne veré a Dios. Aunque esta piel se me caiga, porque ya estaba Job, realmente se le veía la carne, dice, cuando todo esto que está mal empeore, aún yo voy a ver a Dios, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Desfallece mi corazón dentro de mí si dicen, ¿cómo lo perseguiremos? ¿Y qué pretexto hallaremos contra él? Teman la espada ustedes mismos, porque el furor trae el castigo de la espada, para que sepan que hay juicio. Cuando más adelante Dios viene a aclarar las dudas de Job, porque Job, esa fe no impide que él tenga preguntas de por qué Dios lo permite que esa situación lo aprese. Y cuando Dios viene y le explica cómo es que Él controla el mundo y nada se sale de su orden, es una manera de decirle, Job, todo el tiempo estuviste aquí en la palma de mi mano y nada te puede alejar de mí. Y cuando Job dice, yo nada más te había oído, pero hoy tengo de ti un concepto completamente diferente, porque mis ojos te ven, porque ahora yo sé realmente de lo que tú eres capaz. Y vemos cómo el Señor le regresa a Job el doble de lo que él tenía,
Nosotros si vemos el libro al iniciar y se nos da ahí las cantidades de animales que él tenía, y vemos el libro al finalizar, vemos que están duplicadas esas cantidades, y Job vuelve a darle hijos, 7 hijos, 3 hijas, y los nombres de sus hijas tienen un significado tan maravilloso. Vamos al último capítulo solamente para leérselos, porque dice la palabra que no había mujeres más lindas sobre la tierra como las hijas de Job. Tuvo además 7 hijos en el versículo 42, en el capítulo 42, versículo 13, y 3 hijas. Llamó a la primera Gemima, a la segunda Cesia y a la tercera Kerenapuc. En toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Su padre les dio también herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones, y murió Job anciano y lleno de días. Gemima significa paloma. No puedo decir la personificación porque una paloma no es una persona, pero la representación del Espíritu Santo. Cuando nosotros pasamos por pruebas y que el Espíritu Santo da fruto en nosotros, y vemos a alguien en una situación similar a la nuestra y no hay más que amor, porque decimos, debe estar sufriendo lo que yo sufrí. Cuando vienen las cosas difíciles otra vez y decimos, pero el Señor de una cosa peor que esta me sacó, y entonces hay paz. Cuando desarrollamos paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, eso es. Cesia significa canela. La canela es uno de los principales ingredientes de la unción, del aceite de la unción, que es el aceite del Ketoret, que más adelante en la historia, más atrás en sus Biblias, el Señor le da las instrucciones y los ingredientes a Aarón, y es ese aceite que se tiene que poner en las menorás. ¿Han visto los candelabros así de 7 brazos, muy representativas de la adoración judía? Y cada día el sacerdote tenía que hacer una oración especial y poner ese aceite, y es el aceite de la unción, y la canela es su ingrediente principal. Ahora la adoración de Job tenía una unción especial. Job mismo tenía una unción especial. Y Kerenapuc significa como belleza o adorno. La belleza de la vida de Job, que vivió 140 años más. Muchas veces nuestro tiempo es tan finito. Yo pienso en las mujeres que no pueden tener hijos y su prueba es tan difícil y el matrimonio sufre, muchas veces termina. Pero después me pongo a pensar en todas esas mujeres de la Biblia que no podían tener hijos hasta que Dios las visita, y entonces ese hijo llega en un tiempo perfecto, como es Juan el Bautista, que sus padres eran ancianos. Si él hubiera nacido cuando sus padres eran jóvenes, probablemente no hubiera participado en el Evangelio o en la vida de Jesús como lo hizo. Ana, la madre de Samuel. Cuando nosotros pensamos que nuestro tiempo es corto aquí, que en qué momento va a llegar la promesa de Dios o todo lo que nos estamos esforzando, pero Dios es el Dios del tiempo y Él pone las cosas en su lugar, y dice su palabra que Él hizo todo hermoso en su tiempo y que en el tiempo de Él las cosas son las mejores para nosotras. Tengamos cuidado, hermanos, de ser como los amigos de Job. Tengamos cuidado de aún usar la palabra de Dios para en un consejo condenar a otro, porque Dios se enoja con ellos y les dice, ustedes hablaron lo que ni sabían, porque no había ninguna falta en Job, y la única manera en la que ustedes van a salir de esto es que Job ofrezca sacrificio por ustedes, porque lo ofendieron, porque Dios es un Dios que mira los corazones tristes, y él veía cómo Job, sus propios amigos que lo conocían perfectamente, hablaron de él, hablaron de los hijos, le dijeron que había pecado en secreto, le dijeron que se había rebelado, tantas cosas, y Job se mantuvo a su fe, a Dios y a sus principios.
mi mensaje es este: si tú estás pasando en una situación como Job, no dudes que el Señor está contigo y que hay un propósito. Que muchas veces nosotros nos metemos en los problemas y después eso es una realidad, pero muchas son las tribulaciones del justo, dice la palabra, pero de todas ellas el Señor lo libra. Y no seamos nunca como los amigos de Job. Si el Señor nos muestra algo, si el Señor nos da palabra para alguien, vayamos directamente, pero no supongamos, no tengamos la imprudencia de herir a alguien, porque espiritualmente estamos acarreando para nosotros consecuencias y porque el Señor no deja a sus justos sin defensa. Que el Señor les bendiga, hermanos.